Pasamos a hablar de los cuidacoches, mal llamados trapitos, por lo menos lo dicen así en Buenos Aires. Acá nosotros le decimos cuidacoches directamente porque esa es la actividad que desarrollan. En Santa Fe, prohibidos, votado por el Consejo Municipal a expensas de un pedido explícito de la Intendencia. Ya comenzaron durante esta semana a notificarlos y decirles que está prohibida la actividad y que por consiguiente, al menos en la zona donde está la doble imposición de pagar estacionamiento y cuidacoches, los fueron desalojando. ¿Qué va a pasar en Rosario? Vamos a hablar con Fernanda Gigliani, concejala de Iniciativa Popular. Gracias, Fer, por atendernos. ¿Cómo va, Osvaldo? Buenas noches. Bueno, ¿qué puede llegar a pasar en Rosario teniendo en cuenta que hay más de un proyecto en danza y bueno, muchas veces se habló de darles un marco legal, otros quieren prohibirlo directamente? ¿Qué es lo que se está dialogando hoy por hoy en el Consejo? Mira, primero te digo objetivamente lo que estamos haciendo. Soy presidenta de la Comisión de Obras Públicas, donde están la mayoría de todos estos proyectos presentados. Vamos a hacer reunión conjunta de la Comisión de Obras Públicas, de Gobierno y de Control. En una primera instancia, la idea es escuchar a los funcionarios municipales. Es muy difícil abordar una temática como esta sin saber qué es lo que piensa la máxima autoridad política de la ciudad, digamos, cómo piensa el intendente abordar este tema. Y luego hacer una ronda de escuchas con organizaciones de la sociedad civil que abordan también esta temática. Yo incorporé algo, yo antes de ser concejal coordiné un voluntariado con adolescentes y jóvenes en situación de calle, tengo experiencia, sé de lo que estoy hablando, por eso tampoco subestimo este tema. Y desde hace 20 y pico de años el Consejo tiene iniciativas presentadas para regular, para abordar, digamos, este tema, pero nunca se les dio voz a los cuidacoches, de los que tanto se habla. Y creo que en esto, Osvaldo, nos tenemos que dar una tarea como sociedad. Primero, separar la paja del trigo. Es decir, separar a aquellos que se organizan en organizaciones criminales exclusivamente, con el objeto exclusivo de cometer delitos. A ellos se les aplica el Código Penal y es la justicia la que tiene que darnos explicaciones de qué está haciendo en esta materia. Y por otro lado, hay gente que quedó afuera del sistema, desde hace ya muchísimos años también, y que usa como un trabajo de manera informal y como sustento de vida esta actividad. Son gente que, de hecho, muchos de nosotros los conocemos, tienen nombre, sabemos de su vida, muchas veces muchos de los vecinos de la ciudad colaboran con ellos, no son extorsivos, no ejercen violencia sobre los vecinos. Entonces digo, me parece que ahí es donde el Estado tiene una tarea, y en particular el primer proyecto de los que están presentados es el mío, y donde yo creo que no hay que instituir el trabajo de cuidacoche de forma permanente en la ciudad, pero sí, en un periodo de transición, el Estado tiene que hacer un relevamiento, tiene que tener un registro de persona a persona, saber cuál es su grupo familiar, cuáles son las situaciones en las que se encuentran. La mayoría de ellos hay una cuestión también de consumo problemático, hay una situación de vulnerabilidad. La mayoría de ellos, te diría, viven en situación de calle, que quiere decir que pasan gran parte del día en la calle, pero luego tienen un lugar donde dormir, o sea que es probable que hasta el Estado municipal o provincial tengan registros en sus centros de salud, por ejemplo, de estas personas. Y lo que el Estado tiene que hacer, te diría, es un trabajo casi artesanal de construir con ellos un proyecto de vida alternativo al que tienen hoy como sustento con este trabajo informal de cuidacoche. Yo no creo en la prohibición lisa y llana, creo que en el mundo y en todas las materias las prohibiciones lo que han hecho es, beneficiar a las mafias básicamente. Así que lo que vos contabas recién en el inicio de Santa Fe votó una ordenanza que tenía más que ver con lo que yo te estoy contando de nuestro proyecto. Aparentemente el Estado mucho no había hecho en su implementación y ahora también creo que hay un clima de época donde la sociedad está esperando soluciones a veces que consideran que son mágicas. La prohibición cae muy bien a gran parte de la sociedad, creyendo que de la noche a la mañana esta gente va a desaparecer. Lamento con la sinceridad brutal que me caracteriza decirles que eso no va a ocurrir y que lo que hace con la prohibición no es solamente notificarles ahora de que está prohibida la actividad, sino que hoy escuchaba a un funcionario de Santa Fe confesar que vienen teniendo un trabajo, que es el que estábamos planteando nosotros, de un relevamiento de persona a persona, donde empezaron a trabajar proyectos de vida alternativos, donde el Estado se pone en un rol de gestión, de conectar
a estas personas, primero para poder enseñarles algún oficio o hacer a veces conexiones con las empresas locales para ver si pueden conseguir un trabajo formal. Digo, ¿es mucho más difícil? Sí. ¿Es más complejo? Sí. Pero yo creo que es el camino que tiene que seguir el municipio de la ciudad de Rosario para abordar de fondo la temática. Fernanda, hay dos cuestiones, una pregunta, ¿no? Y que tiene que ver con los recursos que tiene la municipalidad, porque claro, desde el Consejo se puede proponer, pero hay que ver si la municipalidad tiene los recursos como para disponer de este ordenamiento que se pretende. Y por otro lado, los vecinos, que vos decías, hay un clima de época, sí, es cierto, pero muchas veces el vecino se encuentra con una doble imposición. Acaba de poner el estacionamiento medido y alguien que le reclama, quizás no con una extorsión, pero sí con una imposición, una leve imposición, y se ve obligado quizás a pagar 2 veces. ¿Cómo se le responde al vecino? Y lo otro que te decía, si es que hay o no hay recursos. Mira, en el 2021 nosotros votamos un nuevo código de convivencia. En ese momento, todos ustedes como los medios publicaron que el Consejo había abordado la temática de cuidacoche y que a partir de ahora se iba a sancionar al que extorsione. ¿Vos tenés noticia de que el municipio haya multado algún cuidacoche por extorsión? No pasó. En ese momento nosotros no votamos ese artículo porque decíamos que se le estaba mintiendo a la sociedad, es decir, que se estaba sobreactuando, diciendo que se iba a trabajar sobre eso y no se iba a resolver nada. El código nuestro no prohíbe. Lo que dice es sanciona la actitud del que se arroga el uso exclusivo de la calzada y que utiliza, por ejemplo, métodos como la extorsión. Y cobra multa, esa es la sanción. O le pone alguna sanción de tipo educativa, tipo probation, por decirlo de alguna manera. Sí, sí. La realidad es que no hay hasta ahora un abordaje del Estado en ese sentido. Si vos me decís si el Estado municipal tiene herramientas, sí las tiene. De hecho, va a ser interesante escuchar a los funcionarios porque sé que se ha hecho ya un relevamiento que debe estar desactualizado. Por ejemplo, para abordar esta temática muchas veces se planteaba si para hacer un registro tenía que tenerse o no antecedentes penales, y tengo entendido de que muchos de los que están en las calles ya tienen antecedentes penales. Entonces, sí, que no quiere decir nada, además, y no Fernanda. quiere decir nada porque muchos de ellos capaz que han cumplido alguna condena, por lo tanto ya no tiene, digamos, demasiada entidad, digamos, ese antecedente. No, pero que además lo que sí le podemos objetar o reprochar es el acto, pero no el antecedente. El autor no. Si una persona cometió un delito y ya purgó por eso, bueno, ya está. Hay que además, reprochar la el Constitución acto. Nacional habla de que las cárceles no son para sanción, son para resociabilización. Claro. Entonces, en este caso, por eso digo que también aquí hay una cuestión social e incluso concejales que pensamos muy distinto en muchos temas, pero que tienen experiencia, por ejemplo, en el abordaje de consumos problemáticos y que tienen abordaje también con estos sectores de los que estamos hablando, decían, bueno, si no se les da otra alternativa, si el Estado no se hace cargo, es probable que con la sola prohibición los estemos volcando directamente al delito. Entonces, claro. Por eso digo, me parece que es más difícil, es más complejo, lleva más trabajo, sí, pero creo que es la solución definitiva que necesitamos en nuestra ciudad. Todo lo otro, te diría, son discursos para la tribuna, que aparte de la sociedad le puede caer muy bien, pero creo que la política, y más en el momento complejo que estamos atravesando, tiene que seriamente trabajar y dejar los discursos vacíos que no resuelven absolutamente nada. Fernanda, ¿qué tiempos tenemos brevemente para saber más o menos en cuánto se puede llegar a tratar en el recinto? Mira, yo desde el año pasado vengo planteando que esto tiene que estar en la agenda, lamentablemente estábamos en una campaña electoral, así que bueno, es un tema que a la política pone incómoda, no es un tema muy simpático para abordar, y creo que por lo menos como presidenta de la Comisión de Obras Públicas voy a hacer todos los esfuerzos para acelerar los tiempos y para poder llegar a acuerdos. Yo creo que tenemos que como políticos llegar a acuerdos en esta temática, y respecto a lo que me planteabas del estacionamiento medido, también estamos próximos a que se venza la concesión del estacionamiento medido, y creo que hay una coincidencia unánime en que claramente no se le puede, o en las zonas donde hay estacionamiento medido, no puede haber cuidacoches, porque claramente al rosarino se le da una doble imposición, es decir, un doble pago, y eso no corresponde. Insisto en esto, quienes extorsionan cometen un delito y se les aplica el Código Penal, y ahí tiene que estar la justicia. Lo otro es una cuestión más de índole social y el Estado es responsable, por lo tanto el Estado tiene que hacerse cargo. Fernanda, muchísimas gracias por el contacto. Un abrazo grande, buenas noches. Un abrazo.